Buen día, mis amados hermanos, el Señor les bendiga, sean todos bienvenidos a nuestra clase de nuevos creyentes. Es un gozo, es un gusto el volver a estar reunidos por este medio y estamos contentos porque ha continuado, ha perseverado hasta este momento y hemos continuado estudiando la palabra de Dios, específicamente la carta que Pablo escribe a la iglesia de Roma. Nos encontramos el día de hoy en el capítulo número 8. Comenzamos algunos meses atrás y esperamos dar pues buen término, concluir con esta carta, el capítulo 16, si el Señor no dispone otra cosa. Vamos a ver entonces hoy el capítulo 8, pero como el capítulo 8, si usted tiene abierta su Biblia, tiene 39 versos. Hoy vamos a dividir Romanos, la primera parte, Romanos del 8 del 1 al 27, y la próxima semana, si el Señor permite, vamos a ver más a detalle el 28 al 39. Entonces, este capítulo tan extenso y tan profundo, el capítulo número 8, vamos a tener que dividirlo en estas dos partes. De tarea, dejamos que usted pudiera leer Romanos 8 y siempre hacemos el siguiente señalamiento. Si usted no lo ha leído o usted la primera vez que entra, le pedimos que haga algo, que usted pause el video y que abra su Biblia y lea Romanos 8 del 1 al 27. Porque el día de hoy vamos a ver un panorama, de nuevo es mucho, una porción muy larga, solamente vamos a ver los puntos principales de esta parte, pero bien, esperamos en Dios que usted nos acompañe y que lo pueda leer antes de dar inicio. El Señor nos bendiga entonces en esta hora y vamos a pedirle como siempre su dirección. Padre eterno, una vez más te damos gracias porque sin lugar a dudas tú estás a nuestro lado. Te agradecemos porque no nos has abandonado y te damos gracias porque nos permites continuar un domingo más con esta clase y meditando en la carta a los romanos. Pedimos, Padre, que tú abras nuestro entendimiento, que tú ilumines, Señor, nuestro corazón espiritual y nos hagas ver las verdades que están escondidas, que están, perdón, Señor, en tu palabra. Es claro que tú te has revelado, Señor, y tu palabra nos lleva, Señor, a glorificarte, a conocerte, a honrarte. Rogamos, Padre, que tengas misericordia de nosotros y nos permitas comprender más tu palabra y aplicarla. Cambia nuestros corazones y sigue a nuestro lado. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas delante de ti y sigue, Señor, sustentando nuestras vidas. Gracias por cada hermano y hermana que continúa fiel viendo esta clase. La ponemos en tus manos, los ponemos en tus manos, rogando que tu gracia les alcance. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces ahora a poder dar el repaso de la semana pues antepasada. Hasta aquí, ¿qué nos enseñó, hermanos romanos? Romano nos enseñó con respecto al pecado y los pecadores. En los capítulos de 1 al 3 nos enseñó que todos los hombres, los gentiles, los paganos, los moralistas, los judíos, todos somos pecadores, todos estamos condenados de manera eterna. A partir del capítulo 3 y hasta el 5 nos enseñó Romanos que todos los pecadores podemos ser justificados. ¿Qué es justificado? Ser declarado justo por Dios cuando creemos en la persona y la obra de Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz a nuestro favor. En los capítulos 6 aprendimos que el que es salvo ha entrado en un proceso que dura toda la vida. ¿De qué se trata? La santificación progresiva. Es la obra que Cristo hace en nosotros por medio del Espíritu Santo, usando, la confesión de pecados para con Dios, las disciplinas espirituales que Él nos da, como la disciplina de la oración, de la lectura de su palabra, de la disciplina de meditar, de memorizar la Biblia, el ayuno y algunas otras disciplinas espirituales que podemos encontrar en la Biblia, y el poder de la palabra de Dios. Entonces, hasta aquí ya hemos cubierto estos 7 capítulos y hoy vamos a ver el 8. Hoy contestaremos la primera parte de una pregunta que seguramente nos hemos hecho o nos haremos en alguna oportunidad. ¿Cuál es? La pregunta es esta: Cristo me salvó cuando me arrepentí de mis pecados y le pedí que viniera a mi corazón, que le entregué mi vida, confié en Él como mi Señor y Salvador. ¿Pero puedo perder mi salvación? ¿Puedo hacer algo tan grave que me despoje de la salvación
que tengo? En el capítulo 6 de Romanos, Pablo responde a esta pregunta de la siguiente manera: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él contesta: en ninguna manera. Y en el capítulo de hoy nosotros hacemos una pregunta: ¿puedo perder mi salvación? Y el apóstol Pablo nos responde de la misma forma: no, de ninguna manera. Esta frase la vimos en la clase, es enfática, está diciendo no, nunca, jamás. Está diciendo que es imposible pensar semejante aseveración, semejante cuestionamiento. Y bueno, hermanos, en tercer lugar vemos que a esta enseñanza doctrinal que vamos a ver el día de hoy se le llama la perseverancia de los santos. Este tema lo veremos en dos clases y bajo dos aspectos. En primer lugar, vamos a ver nuestra seguridad eterna está garantizada por la obra del Espíritu Santo en el creyente, en nosotros. Y en segundo lugar, nuestra seguridad eterna está garantizada por las promesas de Dios que se cumplen en la persona y la obra de Cristo. Entonces hoy vamos a ver la primera parte de este tema, que nuestra seguridad eterna está garantizada. ¿Por qué? Por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Vamos a dar lectura del 1 al 10. Romanos 8 del 1 al 10. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida, dice ahí, y paz. ¿Correcto? Vamos a terminar con este pasaje que dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Vamos a centrarnos en el primer versículo que dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a ver en primer lugar esta declaración que es contundente. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Llegamos al capítulo 8 y vea qué maravilla que Pablo ahora dice: quiero decirles algo, no existe ninguna condenación para todo aquel que está en Cristo Jesús. Lo más maravilloso que nos puede suceder es estar en Cristo, hermanos, porque al estar en Cristo tenemos todas las bendiciones espirituales, hermanos, que Él nos puede impartir, como es la salvación, el perdón de pecados, la reconciliación con Dios, la santificación, hermanos, la libertad del pecado, el poder glorificar a Dios con nuestras vidas. Y lo que vemos aquí dice: no hay condenación. Estar en Cristo significa no tener condenación alguna. Esta declaración es categórica. ¿Por qué? No dice meramente, bueno, no hay condenación, sino no existe ninguna condenación. Ninguna da mucha fuerza a la expresión. Nada ni nadie nos podrá condenar. En la cruz, hermanos, el Señor Jesucristo sufrió el castigo que merecían nuestros pecados. Por lo tanto, ni Dios, ni un ángel, ni el diablo, ni hombre alguno podrá condenarnos. ¿Por qué Dios no nos va a poder condenar? Porque precisamente Él es justo y ya pagó cada uno de nuestras faltas y ofensas en la cruz en su propio Hijo. Hermanos, frente al trono de Dios está Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Es nuestro abogado. Usted recuerda la primera carta de Juan 2:1. Hijitos, si alguno de ustedes hubiese cometido pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Entonces, hermanos, esta declaración es categórica, pero hermanos, esta declaración refleja lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Si usted puede ir ahí a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 27 al 29. Y le voy a dar lectura porque no está en la pantalla. Dice así:
Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Está diciendo, yo les estoy dando vida eterna y nada ni nadie las va a poder apartar de mi mano, por lo cual no van a morir, no van a ser destruidos, jamás van a perecer. Dice ahí, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Está diciendo que el Padre le dio a Jesús estas ovejas. Entonces, ¿qué hizo el Padre? Le dio las ovejas al Señor Jesucristo. Están en las manos del Señor Jesucristo. Pero dice que la mano del Señor Jesucristo nos tiene agarrados. Y la mano del Padre está por encima. Nadie las va a poder arrebatar de la mano del Padre. Por lo cual, para que usted y yo seamos arrebatados, primeramente, aquel que se atreva a arrebatarnos de la mano de Dios, primero tiene que quitar la mano del Padre, después tiene que quitar la mano del Hijo, y ahora sí nos va a agarrar, y ahora sí nos va a destrozar o a hacer lo que Él quiera. Pero Jesús está enseñando eso. Jesús enseñó que la vida eterna que Él provee es una vida eterna que no existe manera en la cual alguien pueda separarnos de ella. La vida eterna que Jesús provee es una vida que empieza el día que uno recibe los beneficios de la muerte, la vida y la muerte del Señor Jesucristo, cuando uno se entrega al Salvador y Él perdona nuestros pecados. La vida eterna comienza ahí porque nos reconciliamos con Él. Recuerde, Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a quién más, a Jesucristo, a quien has enviado. Por lo cual, ¿qué tenemos aquí? Tenemos algo que es interesante. La vida eterna trata de conocer a una persona llamada Dios. Entonces, Jesús, al perdonar nuestros pecados, al reconciliarnos con Él, nos está enseñando que esta vida eterna es una vida que Él no la va a quitar. No es una vida que Él quite y dé. Él es quien la dio. De hecho, Él nos tiene en su mano. Y Él está diciendo, para que usted pierda la salvación, tienen que salirse de la mano del Padre y de la mano del Hijo. Si alguien quiere abrirlos, nadie va a poder. Y si alguien quiere salirse, bueno, no creo que alguien quiera salirse estando, hermanos, en la mano del Señor. Y bueno, esta declaración, hermanos, solo tiene que ver con los que son salvos. Hermanos, Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen. Está diciendo el Señor Jesucristo, hermanos, ahí en Juan capítulo 10, el versículo que acabamos de leer, que Él le ha dado vida eterna a alguien. ¿A quién? A sus ovejas. El Señor ha provisto una salvación eterna a sus ovejas. La pregunta es, ¿usted es una oveja del Señor? Si somos ovejas del Señor, entonces escuchamos la voz del Señor y la obedecemos. Cada vez que estamos estudiando la palabra de Dios, cada vez que estamos en la clase de escuela dominical, cada vez que asistimos al culto, escuchamos la palabra de Dios a través de diferentes hermanos, pero es la palabra del Señor y la pregunta es, ¿estamos escuchando la voz de Dios? ¿La estamos obedeciendo? ¿La estamos guardando? ¿Estamos siendo transformados a la imagen de Jesús en algún grado? Porque, hermanos, esta declaración solo es para los salvos. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, los que están en Cristo Jesús son los salvados. La Nueva Versión Internacional lo traduce así. Los que están unidos a Cristo Jesús. Tomando el mismo ejemplo de Juan capítulo 15, hermanos, donde nos habla de que Jesús, hermanos, es la vid verdadera y nosotros somos las ramitas. ¿De dónde procede la vida para que nosotros demos fruto como ramas? Bueno, procede de dónde, hermanos? Procede de la raíz y del árbol al que estamos injertados, hermanos. Entonces, no existe condenación a todos aquellos que estamos unidos, cual ramas, a la vid verdadera que es Jesucristo. ¿Correcto? Y en cuarto lugar, vamos a ver que los que son salvos tienen un modo santo de vivir. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero no acaba ahí. Dice, los que no andan conforme a la carne. El apóstol Pablo usa la palabra carne, en griego es sarx. ¿Y qué implica esto, hermanos? La carne implica
la vieja naturaleza, los deseos pecaminosos que todos nosotros tenemos por ser pecadores. Y dice que los que somos salvos no tenemos, hermanos, una manera de andar que es en la carne, sino que andamos conforme al Espíritu, sino que caminamos de acuerdo al Espíritu Santo como Él nos indica. A andar en el Espíritu y no andar en la carne. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Cómo yo sé que soy salvo? Bueno, si ando en el Espíritu y no ando en la carne. Andar quiere decir literalmente vivir o conducirse. Es la manera en la cual uno se conduce diariamente. El modo normal de vivir del cristiano es bajo la guía del Espíritu Santo. Lo va a decir más adelante. El Hijo de Dios, hermanos, no puede vivir dominado por el pecado, sino controlado por el Espíritu Santo. Es decir, lleno del Espíritu Santo. Recuerda usted Efesios 5:18. Dice así. Dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual no hay disolución, antes bien sed llenos, ¿de qué dice ahí? Del Espíritu Santo. ¿Qué nos está diciendo Efesios 5:18, hermano? Bueno, nos está diciendo lo siguiente, que cuando uno es embriagado, es controlado por el vino, solamente hay desenfreno, en lo cual hay disolución, hay que, hermanos, cosas terribles, de nuevo, desenfreno, una vida descontrolada, o mejor dicho, controlada, hermanos, por los efectos del alcohol. Ya no es controlada por la persona de manera consciente, sino que está controlada por los efectos del alcohol, y por eso es que los que están en estado de ebriedad suelen ser controlados por el alcohol y dicen cada barbaridad, actúan de maneras raras, extrañas, de maneras pues airadas, de maneras fúricas, hermanos. Y todos estos comportamientos porque suceden, porque han sido controlados por el alcohol. Pero el apóstol en Efesios 5 les dice, yo quiero que ustedes sean controlados por el Espíritu Santo, que ustedes se dejen llevar por Él, que ustedes permitan que Él les controle. Y después de todo eso, Él empieza a hablar sobre la familia, sobre el matrimonio, sobre los esposos, las esposas. Entonces, el secreto, hermanos, para un matrimonio, una familia feliz, es que el Espíritu Santo controle nuestras vidas, porque muchas veces nuestros matrimonios y nuestras familias distan de ser, hermanos, esa familia cristiana que pues muchas veces hemos escuchado o hemos visto en retratos, en películas. Bueno, porque el Espíritu Santo no nos ha controlado a cada miembro de la familia o a cada cónyuge del matrimonio. Hermanos, la carne ha sido sometida, cónyuge en el matrimonio, la carne ha sido sometida a muerte por fe. Entonces, hermanos, en primer lugar que hemos visto que los que están en Cristo no tienen ninguna condenación. Y ellos, hermanos, viven de acuerdo al Espíritu Santo, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. ¿Quién escribió esto, hermanos? Dios, el Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo, hermanos, escribió la palabra. Hermanos, en segundo lugar, vemos que las obras del Espíritu Santo garantizan nuestra seguridad eterna. ¿Y qué obras ha realizado Él? Hermanos, todo lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida tiene un solo propósito, que nosotros glorifiquemos a Dios reproduciendo en nosotros la imagen de Cristo. Nosotros creemos en un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ninguno, hermanos, es superior ni inferior, es un solo Dios en tres personas, manifestado en tres personas. Entonces Dios Padre tiene un ministerio de elegir, Él ha elegido, Él ha creado, Dios el Hijo ha muerto en la cruz del Calvario para salvarnos. Dios el Espíritu Santo es aquel que nos ha convencido de nuestro pecado, que nos ha regenerado, nos ha dado una nueva naturaleza, un nuevo corazón. Recuerdan, esto es algo interesante, tenemos un Dios trino. El Dios Padre envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz. Y de acuerdo a Juan capítulo 15, 16, 17, el Hijo, Jesucristo, envió a su Espíritu Santo. Él mismo fue quien dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, entonces el Espíritu Santo no va a venir. Pero me voy a ir y les voy a mandar otro consolador, alguien que va a estar al lado de ustedes para animarles, para exhortarles, para reprenderles, para guardarles. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo quiere hacer algo en nuestras vidas. Quiere reproducir, hermanos, la imagen de Jesús en nosotros. Quiere formar la imagen de Cristo, hermanos, en nuestro ser. En lo que resta, hermanos, de la clase de hoy, vamos a ver cuáles obras hace el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para garantizarnos
que estamos tan firme y eternamente unidos a Dios como lo estaba Jesucristo durante todo el tiempo que anduvo en esta tierra, y que estamos tan firme y eternamente unidos a Dios como Jesucristo está ahora, sentado a la diestra de Dios. Vamos a ver, hermanos, la obra del Espíritu en el pasado nos aseguró la salvación. Vea el versículo 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vea lo que dice el versículo 2. Si usted tiene su Biblia ahí, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, dice, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué nos están diciendo estos versículos? Que el Espíritu Santo nos puso en una nueva posición. Esta se llama santificación posicional. Ahora somos libres por estar en Jesucristo. Ahora Jesucristo, por estar en Él, somos libres, hermanos, de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una nueva ley que es por medio del Espíritu Santo que trae vida eterna. Esta libertad, hermanos, se logró solamente por lo que Jesucristo hizo, no por algo que nosotros podamos hacer o hayamos hecho. Esta libertad se muestra. ¿Cómo? En nuestra vida diaria, en que no andamos de acuerdo a la carne, de acuerdo a nuestros deseos pecaminosos, a nuestra envidia, a nuestro orgullo, a nuestro yo, a nuestros deseos pecaminosos, sino de acuerdo al Espíritu. Hermanos, nuestros deseos pecaminosos dicen, dame de comer. Vamos a ponerlo el siguiente ejemplo. Nuestros deseos pecaminosos nos dicen, dame una, ¿qué vamos a ponerle? Una quesadilla frita llena de chicharrón prensado y que la grasa que destile, pues dámela y cómetela toda. Hermanos, sabemos que esto no es lo más saludable. Que es combinar queso con chicharrón prensado también es algo peligroso, es algo complicado, hermanos. Y luego frito y luego toda la grasa acumulada ahí y nos la vamos a comer. Hagan de cuenta que ese es nuestro deseo pecaminoso. ¿Sabe rico, hermanos? Puede ser que sí. Puede ser que no le guste el chicharrón prensado, como a mí no me apetece mucho. Pero bueno, en general se oye rico y sabe muy rico, ¿no? O piense en una barbacoa destilando así la grasa. Piense en lo más insano que usted puede comer. Y vamos a hablar de que ahora el Espíritu Santo es lo más sano. En este ejemplo sería comer una ensalada, comer un plato bien proporcionado, hermanos, con cada alimento balanceado, con sus legumbres, con su porción de carne, con los cereales, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos aquí entonces, hermanos? ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? Hermanos, se nos antoja más a lo mejor lo insano, pero ¿qué es lo mejor? Comer de manera saludable. Es lo que está diciendo aquí, hermanos. ¿Cómo andamos en nuestra vida diaria? En la mañana, poniendo el mismo ejemplo, mañana, tarde y noche, comemos bien servido, hermanos, nutritivo para nutrirnos, para cuidar nuestro cuerpo, o comemos, hermanos, pues de manera insana para tener triglicéridos altos, el azúcar alta, etcétera, etcétera. ¿Cómo andamos en nuestra vida, hermanos? Le damos libertad a nuestros deseos pecaminosos para decir, sí, haz lo que quieras. Si te quieres comer un burrito de barbacoa en la mañana, en la tarde, en la noche, y como snack también, adelante. Hermanos, o andamos como de acuerdo al Espíritu diciendo, no, yo no voy a satisfacer, aunque suena rico un burrito de barbacoa, voy a comer bien. Voy a cuidar mi cuerpo. Voy a hacer lo que Dios dice. Voy a obedecer su palabra, aunque sí se me antoja, no me hace bien. Me va a separar de Dios el pecado. Hermanos, quiero que podamos leer un poquito el versículo 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Está diciendo Pablo, hay dos clases de personas. Los que son cristianos y los que no son cristianos. ¿Cómo sabemos que alguien es cristiano? Dice, los que son cristianos andan pensando en las cosas del Espíritu, porque son del Espíritu. El Espíritu Santo nos ha dado vida. Pensamos en las cosas del Espíritu. Y los que no son cristianos, en las cosas de la carne, tan normal como eso. Ve al versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano? El cristiano se ocupa en las cosas del Espíritu, el cristiano se dedica a leer su palabra, el cristiano se dedica a buscar la voluntad de Dios, el no cristiano se dedica a hacer lo que él quiere, a hacer su soberana voluntad y vaya, Dios sale sobrando.
Muchas veces los cristianos vivimos así, ¿no? ¿No es así? Vivimos vidas bastante ateas. Dios sale sobrando muchas veces. Versículo 7 dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Está diciendo que la carne tiene una naturaleza, y su naturaleza es contraria a lo que Dios quiere. No puede hacer la voluntad de Dios, no quiere y no puede. El versículo 8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Está diciendo, los no cristianos tienen una manera de vivir. ¿Cuál? De acuerdo a la carne. ¿Y qué pasa si uno vive conforme a la carne? No puede agradar a Dios. ¿Estamos agradando a Dios, hermanos? Vea lo que dice el versículo 8. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vea lo que está diciendo aquí, hermanos, que el cristiano vive en el Espíritu. El no cristiano vive en la carne, de acuerdo a sus deseos naturales. Pero, hermanos, los cristianos deben vivir bajo el Espíritu, y Pablo está diciendo eso. Bueno, y si usted no vive una vida espiritual, es porque el Espíritu Santo no vive en usted. Y si el Espíritu Santo no vive en usted, usted no es cristiano. ¡Wow! ¡Qué duro, Pablo! ¡Qué difícil! En este mundo queremos ser inclusivos, ¿no? Queremos que todos vengan y que todos... Pero para que todos vengan necesitan primero rendir sus vidas a Jesús para que el Espíritu Santo more en ellos y que ellos permitan que el Espíritu Santo controle sus vidas. Dice el 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Dice, si ustedes están en Cristo, está diciendo, ya que ustedes están en Cristo, si ustedes son cristianos, están en Cristo. Entonces, la conclusión es que el Espíritu de justicia vive en ustedes. Y si el Espíritu que vive en ustedes es justo y es santo y es apartado del mal, ustedes cómo deben de vivir de la misma manera. Hermanos, a los cristianos tenemos al Espíritu Santo y Él nos ha dado una nueva vida. Y esta nueva vida es espiritual. Y también se relaciona con lo físico. Vea el versículo 11. Y si el Espíritu, dice ahí, de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Correcto? Y dice ahí, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, dos clases de personas, los cristianos y los no cristianos. Los cristianos tienen al Espíritu Santo y viven vidas espirituales, piensan en cosas espirituales, se ocupan de las cosas espirituales, viven de acuerdo a esas cosas espirituales y son guiados por el Espíritu Santo. Los que no son creyentes, tan sencillo dice ahí, piensan en las cosas de la carne, se ocupan en la carne, viven de acuerdo a la carne y son guiados por la carne. Hermanos, vea lo que dice el versículo 16 y 17. El mismo espíritu. Bueno, vamos a leer desde el 15. Dice, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. Y si hijos, también somos herederos. Y si somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, ¿qué tenemos aquí? Que el Espíritu Santo nos puso ahora en una nueva relación. Fuimos hechos hijos de Dios y fuimos hechos herederos. Vea lo que dice ahí. Y si somos hijos, también somos, ¿qué dice ahí? Herederos. Dice, y si somos herederos, somos coherederos con Cristo. Estamos en una nueva posición, no por algo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Jesús hizo en nuestro favor. El Espíritu Santo nos ha hecho hijos de Dios, nos ha regenerado, nos ha dado un nuevo corazón. El Espíritu Santo vive en nosotros, debemos vivir vidas espirituales, vidas consagradas, vidas que le agraden, hermanos. Y Él ha hecho eso, nos ha puesto en Cristo y ahora somos herederos de Dios. ¿Por qué? Por lo que Él ya hizo a nuestro favor. Nada de lo que nosotros hayamos hecho nos puso en esta condición. Vamos a ver en el punto número B que la obra del Espíritu en el futuro nos asegura la glorificación. ¿Qué es la glorificación? Hermanos, la glorificación es el estado final donde Dios nos va a dar un nuevo cuerpo, nos va a dar un nuevo estado
no va a reinar la muerte, donde la tristeza no va a entrar, donde Él mismo va a enjugar nuestras lágrimas, hermanos, Él mismo va a limpiarlas. No vamos a tener un cuerpo corruptible, no va a existir el cáncer, no va a existir la enfermedad, no va a existir la diabetes, el COVID-19, nada de esto corruptible va a existir. ¿Y cómo sabemos esto? Vea lo que dice la palabra de Dios. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Probablemente, hermanos, en el cielo no se marchiten las hojas, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hermanos, en primer lugar, el tiempo presente se caracteriza ¿por qué? Pablo está diciendo que el tiempo presente se caracteriza por tener aflicciones, por esclavitud a la vanidad y a la corrupción y por gemidos y dolor. Pablo está reconociendo que el tiempo presente es difícil, que es duro, ya lo leímos del 18 al 21. Pero hermanos, él está diciendo que en el futuro el Espíritu Santo nos va a librar de todo eso y nos va a dar que, en primer lugar, gloria, libertad de acuerdo al versículo 21, redención del cuerpo en el versículo 23 y esperanza con paciencia, versículos 24 y 25. Vea cómo el Espíritu Santo, hermanos, entonces lo que estamos viendo aquí, la obra del Espíritu Santo nos está asegurando la glorificación. De nuevo, podemos estar seguros, hermanos, de que vamos a ir al cielo. Podemos estar seguros, hermanos, si es que andamos conforme al Espíritu Santo. Eso quiere decir que somos cristianos. Hermanos, nos asegura ¿qué cosa? Que vamos a ser glorificados, hermanos. De nuevo, vamos a ser libres, vamos a ser, hermanos, redimidos, hermanos, de la corrupción. Y todo por la obra que el Espíritu Santo está haciendo y hace en nuestras vidas. Vea entonces cómo vamos a perseverar hasta el final, hermanos. Vea cómo los cristianos vamos a continuar hasta el final. No sin aflicción, porque ya dice ahí, no sin corrupción, no sin gemidos, no sin dolor, pero vamos a perseverar. Podemos estar seguros de algo, que aquel que empezó en nosotros la buena obra, la va a terminar hasta el día de Jesucristo, la va a perfeccionar. Eso está en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Hermanos, vamos a perseverar hasta el último día. Y aquel que no perseveró, ¿qué pasó? Simplemente dio testimonio ¿de qué? De que no tenía el Espíritu de Cristo y que nunca fue salvado. Por más que haya sido un diácono, un pastor, un misionero, hermanos, el cristiano más consagrado que usted haya conocido, si no persevera hasta el final, hermanos, profesando a Jesucristo como el Rey, el único Señor, el único Salvador, entonces, hermanos, nunca fue libre ni salvo. Hermanos, vamos a leer el versículo 26 y 27 y vamos a terminar. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, gemidos que no se pueden decir, es lo que dice. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Qué tenemos en el versículo 26? Tenemos la necesidad de orar, pero no sabemos cómo pedir, hermanos. Nosotros tenemos la necesidad de orar. Dios, ayúdanos, por favor, te pedimos esto. Pero nos está diciendo que somos personas tan débiles, cristianos tan débiles que no sabemos ni siquiera cómo pedir. Y como somos cristianos tan débiles, el Espíritu Santo viene y nos ayuda para orar. Sí, hermano, cuando usted está orando ahí en su habitación, el Espíritu Santo le está ayudando y Él está intercediendo también. Él está orando, hermanos. Él intercede por nosotros, lo que dice el versículo B. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. O sea, es decir, está diciendo aquí el apóstol Pablo,
aquellas cosas que debemos pedir, muchas veces no las sabemos. No sabemos orar, pero el Espíritu mismo, que Él sabe orar, nos está ayudando y está intercediendo por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras humanas. Y por último, hermanos, Dios acepta la intercesión del Espíritu y suple nuestras necesidades. Nosotros estamos orando y estamos pidiendo por alguna casa, una mansión que el Señor nos conceda, pero el Espíritu Santo está diciendo, no, Él no quiere eso. Lo que Él quiere y lo que Él necesita es esto. Señor, súplele, Padre, esta necesidad. Hermanos, ¿por qué? Porque Él intercede de acuerdo a la voluntad de Dios. Señor, te pido que me permitas tener un bono de 20,000 pesos la próxima semana o al final de año, porque quiero irme de vacaciones. Y lo que dice Dios Espíritu Santo probablemente sea, Padre, ponlo en un lugar donde pueda servirte. Él está pensando en vacaciones y no son malas, pero Él necesita también crecer en el servicio a ti. Dios acepta, hermanos, cuando el Espíritu Santo, Dios el Padre acepta cuando Dios el Espíritu intercede por nosotros. ¿Y sabe qué hace? Suple lo que necesitamos, lo que queremos muchas veces. Entonces sí, hermanos, vamos a terminar nuestra lección con lo siguiente. ¿Cuál es la conclusión a la que hemos llegado? En primer lugar, nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. Recordamos Efesios 2:8. No es por obras, sino por fe. Hermanos, también no podemos hacer nada para perder la salvación. Esto es una consecuencia, hermanos. Si nosotros no hicimos nada para ser salvos y Jesús, hermanos, nos rescató, entonces no podemos hacer nada para perder la salvación. ¿Quién querría perder la salvación? ¿Quién querría, hermanos, abandonar a Jesucristo? Alguien que ya probó, hermanos, las delicias del Señor Jesucristo, alguien que ya probó la vida eterna que Él ofrece, hermanos. ¿Quién querría regresar al lodo? Después de probar, hermanos, un delicioso platillo, ¿quién querrá, hermanos, ir a su patio a hacer un pastel de lodo y comérselo? Nadie, hermanos. Nadie. Entonces vamos a perseverar hasta el final. ¿Por qué? No por lo que nosotros hicimos, sino porque Él ha obrado en nuestro corazón y nos ha salvado de manera eterna y perfecta. Hermanos, segundo lugar, adoremos a Dios por la seguridad de nuestra salvación. Hay que adorar a Dios y decirle, Señor, eres magnífico, perfecto, te adoramos, te alabamos porque podemos caminar seguros. No estamos con temor en un sentido, no estamos a tientas diciendo, no quiero pensar nada porque puedo pensar algo malo y voy a perder la salvación y voy a ir al infierno. Podemos caminar, hermanos, con seguridad diciendo, Padre, gracias porque en tu perfecto plan planificaste que la salvación fuera de principio a fin tuya, para que nosotros no nos gloriemos, sino digamos, es que yo agregué un poquitín, porque yo perseveré hasta el final. No, de ninguna manera. Y por último, hermanos, en la próxima clase veremos la segunda parte de este tema. ¿Cuál es el tema? La perseveración de los santos. Nuestra seguridad, hermanas, está garantizada por las promesas de Dios que se cumplen en la persona y la obra de Jesús. Vamos a volver a leer, hermanos, todo el capítulo 8 de Romanos, no una vez, sino varias veces. Mañana lunes, léalo. El martes, léalo. El miércoles, léalo. Hermanos, le toma 5 minutos leer esta porción. Y si le toma 10, hermanos, adelante, hermanos. No es tiempo malgastado. No es tiempo, hermanos, tirado a la basura. Es un tiempo invertido, hermanos. Mediten este pasaje. Meditemos en Romanos 8. Y continuemos, hermanos, pues aprendiendo más de la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, resumimos que la salvación la da Dios y nada ni nadie nos la va a poder quitar. Los cristianos verdaderos vivimos vidas de acuerdo al Espíritu Santo. Y hermanos, los cristianos verdaderos no lo hacemos por un día, no lo hacemos por 2, no lo hacemos por 3 días, lo hacemos por 1 año, por 20 años, por 50 años, por 80 años. Cada día de nuestra vida lo hacemos. ¿Y eso da muestra de qué? De que realmente somos genuinos y que somos verdaderamente salvos. ¿Y qué pasa si yo dejo de seguir a Cristo, hermanos, de manera permanente? Bueno, simple y sencillamente estoy dando evidencia que nunca tuve una fe genuina en el Señor y nunca tuve la salvación perfecta y verdadera que Él ofrece. ¿Por qué? Porque la perseverancia hasta el final es una obra, es una muestra que Dios está obrando en nuestro corazón
y que nosotros realmente somos cristianos genuinos y verdaderos. ¿Somos cristianos genuinos y verdaderos, hermanos? Dios permita que así sea. Padre, gracias por tu palabra y gracias por este pasaje de Romanos 8. Es muy extenso, Padre, es un pasaje muy rico, es un pasaje en el cual podemos detenernos en cada versículo, Señor, por días, por semanas, por meses, por años, pero el motivo de esta clase es poder dar un panorama general, pues, de estos 27 versículos en Romanos 8. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos, Padre, a agradecerte porque tú nos has dado esta salvación, Padre, tan perfecta, tan completa. Gracias porque no solamente nos otorgaste una salvación, sino que, Padre, tú nos estás encaminando, tú nos estás guiando y nos estás ayudando para perseverar, Señor, día tras día, mes tras mes, año tras año, Señor, en el camino del Espíritu Santo, en el camino de tu Hijo Jesucristo, Padre, en obediencia a ti. Gracias por mis hermanos, ayúdanos a perseverar hasta el final y, Padre, que en el cielo podamos seguir adorándote porque esta salvación que tú nos has dado es mérito tuyo y solamente tuyo. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, nuestro Rey. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Lean Romanos 8 en esta semana y el próximo domingo estaremos juntos si el Señor no dispone otra cosa. Muchas gracias por su tiempo. Dios le bendiga. Gracias.